muerte, color, sabor y olor. El Día de Muertos es una tradición que se vive en México y en el mundo de formas muy distintas. Para los mexicanos, esta celebración nace del amor por quienes ya no están, del deseo de recordarlos y no olvidarlos. Pero, ¿te has preguntado qué tiene que ver el Día de Muertos con el derecho? A simple vista, parecería que nada. Pero recuerda, desde la creación del ser humano existe el derecho, nace con él y sigue existiendo, incluso después de la muerte. Así que en este video quiero que reflexionemos juntos sobre los aspectos legales del Día de Muertos. Así que, acompáñame. ¿Qué onda mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal jurídico de confianza, Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. El Día de Muertos ha sido fuente de inspiración para muchas obras, pero también ha sido objeto de intentos de apropiación comercial. Y un ejemplo claro ha sido una película que seguro muchos conocen, Coco, producida por Disney Pixar. Coco cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años que sueña con ser músico, a pesar de la prohibición familiar impuesta por su tatarabuela. Su búsqueda lo lleva a la tierra de los muertos, en busca de herencia e historia. La película de Coco inició en 2013 como uno de los proyectos más ambiciosos de Disney. Su eje central, la celebración del Día de Muertos. Y con ello, la empresa inició un proceso de registro de marca, tanto en Estados Unidos como en México, sobre la frase Disney Pixar Día de Muertos, para usarla en mercancías como ropa, juguetes, alimentos, jabón, desodorante y muchos productos más. ¿Te imaginas que una empresa quiera apropiarse de una frase que representa toda una tradición mexicana y que forma parte de nuestra identidad cultural? El desagrado popular no se hizo esperar. Se impulsaron peticiones en la plataforma change.org y el registro fue calificado como un caso de apropiación cultural. Pero para empezar, ¿qué entendemos por apropiación cultural? El debate ha sido ampliamente estudiado desde el derecho, la antropología, la historia y el arte, pero el filósofo James Young propone una definición clara y breve. La apropiación cultural es el uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. Como era de esperarse, este intento de Disney por registrar el Día de Muertos como marca desató una gran indignación entre la comunidad mexicana. Muchos consideraron inapropiado que una corporación intentara privatizar y comercializar el nombre de una tradición tan arraigada en nuestra cultura. Tras esta situación, la compañía estadounidense decidió desistir del registro y cambiar el nombre de la película. Disney retiró sus planes de apropiarse, entre comillas, del Día de Muertos y se disculpó públicamente, anunciando que la cinta reflejaría con respeto y fidelidad esta tradición mexicana. Pero esta no fue la primera vez que se intentó registrar Día de Muertos como marca. Años antes, en 2005, los productores mexicanos Stephanie Gaona y Roberto Gómez intentaron registrar la marca Día de Muertos como título de una película y para usos comerciales relacionados con ella. La respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, fue negativa. Argumentaron que no se podía registrar una tradición como marca. Básicamente, el INPI defendió lo que ya señalamos en la sección anterior. El Día de Muertos es patrimonio cultural y no propiedad privada. Los productores aceptaron la resolución y continuaron trabajando en su cinta. Sin embargo, en 2013, al enterarse de los intentos de Disney por registrar la frase Disney Pixar Día de los Muertos, los productores mexicanos consideraron injusto que su solicitud hubiera sido rechazada, mientras la de una corporación extranjera fue admitida. Y aunque esto no significaba que el resultado fuera a ser favorable, consideraron pues que no era justo. Ellos
ya tenían registrado el guión y los personajes, así que iniciaron un juicio de nulidad. A ver, paréntesis aquí. Es importante mencionar que el juicio de nulidad que les mencioné se realizó bajo interpretaciones y argumentos de la Ley de Propiedad Industrial del 2015. Pero en 2020 esta ley fue sustituida por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la cual se reestructuraron parámetros y criterios que dan mayor protección a los elementos culturales. Ok, seguimos. Al final, lograron que un juez les otorgara el registro de la marca Día de Muertos, destacando como argumento clave dentro de su juicio que otras festividades como 5 de mayo y Día de la Independencia ya habían sido registradas previamente como títulos de películas. Pero a ver, entonces, ¿estos productores son dueños del Día de Muertos? No. El registro no implica apropiación de la tradición, sino protección de una obra creativa específica y está limitado al uso de mercancías, únicamente a ropa y juguetes. A diferencia de Disney, que en su solicitud incluyó más de 4 categorías de productos. Coco no solo generó controversia por su título, sino también por su contenido, con el uso de figuras reales y simbólicas de la cultura mexicana. Y el primer caso lo vemos con la verdadera Mamá Coco. Muchas personas notaron un gran parecido entre el personaje de Mamá Coco y María Salud Ramírez Caballero, una mujer originaria del estado de Michoacán, a quien el equipo de Disney, mientras estaba haciendo su investigación de las tradiciones mexicanas, visitó frecuentemente. Y aunque la familia de María Salud Ramírez buscó un reconocimiento oficial por parte de la empresa sobre la inspiración del personaje de Mamá Coco, la empresa estadounidense nunca lo otorgó. El pueblo y los turistas sí le reconocieron como inspiración del personaje. En el año 2023, tras su fallecimiento a los 109 años de edad, se le rindió homenaje, creando un vínculo simbólico con la película. Número 2. Pedrito. Aparece brevemente en una escena de la película de Disney. Sin embargo, los derechos de la imagen de Pedro Infante pertenecen a sus herederos, quienes han registrado su nombre y figura como marca. Y las empresas de América Móvil y Televisión Azteca tienen los derechos de sus películas. Sin embargo, su hija en una entrevista comentó que no le pidieron autorización para el uso de la imagen de Pedro Infante y declaró: ponerte con Disney es como ponerte con Sansón a las patadas. Y hasta la fecha no se tiene conocimiento de que se hubiese interpuesto alguna demanda formal en contra de la empresa de animación. Y durante el estreno de Coco en el Festival Internacional del Cine de Morelia, el codirector Lee Unkrich aclaró que el personaje del mariachi fue confeccionado con características de varios íconos de la música mexicana. Además del cantante, en la película de Coco aparecen figuras de personajes famosos como el Santo y Frida Kahlo. Los derechos de autor sobre la imagen de El Santo pertenecen a su hijo, el hijo del Santo, quien los defiende fuertemente, llegando incluso a ganar demandas en contra de empresas que hicieron mal uso de esta imagen. Estos derechos los gestiona a través del registro de marca en México, lo que garantiza exclusividad y control sobre su uso. Y contrario al caso anterior, para la aparición del icónico luchador, sí se otorgó la autorización a Disney Pixar para usar la imagen. En el caso de Frida Kahlo, su nombre e imagen están registrados como marca por la empresa Frida Kahlo Corporation, FKC. Su uso comercial requiere autorización expresa de esta empresa. Y de hecho existe una disputa legal por parte de la familia Kahlo bastante interesante con esta empresa. Pero para la película Coco sí se dio un acuerdo temporal para el uso de su imagen. Después de esto, Disney declaró públicamente su intención de comprar los derechos comerciales de Frida Kahlo. Generando otra pregunta: si estamos nuevamente ante otro intento de apropiación, pero esta vez de figuras históricas mexicanas.
Coco, construida principalmente sobre el Día de Muertos, fue la película más taquillera en salas nacionales y actualmente acumula ganancias por más de $1,000 millones. Vamos a profundizar en el corazón del conflicto. ¿Cómo se cruzan la propiedad intelectual y el patrimonio cultural? Para entenderlo, necesitamos abordar el concepto de propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege las creaciones del ingenio humano, invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, imágenes, denominaciones, entre otros. Su objetivo es otorgar derechos exclusivos para controlar su explotación comercial y fomentar la creatividad. Propiedad intelectual. Así de simple, es el término legal que en México abarca todas las creaciones que salen de la mente humana, desde un poema hasta un proceso industrial súper complejo. Se divide en dos ramas principales, dos grandes áreas que, la verdad, mucha gente confunde, pero que son muy distintas. Por un lado, la propiedad industrial y por el otro, los derechos de autor. Y créanme, entender la diferencia es la clave de todo. Así que, ¿qué les parece si ponemos a estas dos ramas frente a frente? Una comparación directa, para que quede súper claro qué protege cada una y por qué no son lo mismo. Aquí está el resumen perfecto. Miren, la propiedad industrial, que la lleva el INPI, se enfoca totalmente en lo comercial, en lo funcional. Hablamos de invenciones, de marcas, de tecnología, todo eso. Y luego, por otro lado, tenemos los derechos de autor, que son cosa del indautor. Esto es para la expresión artística y creativa, ¿saben? Una novela, una rola, una foto, son, de verdad, dos mundos completamente distintos, cada uno con sus propias reglas. Pensemos en la propiedad industrial como el motor de un negocio, de la innovación comercial. La chamba del INPI es justo esa, proteger las cosas que le dan a una empresa su ventaja, su nombre, su logo, sus inventos, básicamente todo lo que la hace única y diferente en el mercado. Ahora, los derechos de autor, tienen una filosofía totalmente diferente. El indautor, por ejemplo, no protege la idea general de una historia de amor. No, lo que protege es la novela específica que alguien se sentó a escribir. Protege la expresión original, la obra tal cual. Y esto aplica para un libro, una canción o incluso el código de un software. Y ahora sí, llegamos al punto clave, a la diferencia más importante, la que casi siempre genera confusión. Si se van a quedar con una sola cosa de todo esto, que sea lo que viene a continuación. Aquí está el meollo del asunto. Para la propiedad industrial, el registro es obligatorio. O sea, para que una marca o un invento estén protegidos, hay que ir al INPI y hacer el trámite. Si no hay registro, simplemente no hay protección. Punto. Pero, con los derechos de autor, la cosa cambia por completo. El derecho nace justo en el momento en que se crea la obra. En el instante en que se escribe la última palabra de un libro, ¡pum!, la protección ya existe. Es automática. Viene con la creación misma. Pero, ojo aquí, mucho ojo, aunque la protección de los derechos de autor sea automática, registrar la obra en el indautor es una jugada súper inteligente. ¿Y por qué? Bueno, piénsenlo así. Ese registro es como el acta de nacimiento de la obra. Es una prueba que nadie puede negar de quién es el autor y, súper importante, de cuándo se creó. Esto da una seguridad jurídica brutal si algún día hay un problema o una disputa. Entonces, la próxima vez que vean una nueva marca en una tienda, escuchen una canción que les guste o usen alguna nueva tecnología, la pregunta va a ser casi automática. ¿Cómo estará protegida esta idea? La buena noticia es que ahora, con esta información, la respuesta seguro va a estar mucho más clara. Desde el punto de vista legal, el autor de una obra tiene el derecho exclusivo de controlar sus adaptaciones. Estas adaptaciones, como traducciones, arreglos o reinterpretaciones, pueden ser protegidas si son suficientemente originales e incluso si se basan en material de dominio público. La propiedad intelectual puede proteger marcas, ubicaciones geográficas y signos distintivos cuando están ligados a productos tradicionales auténticos. Ayuda a distinguirlo de imitaciones. Esto puede añadir valor comercial, pero no debe de borrar el origen comunitario ni impedir libre acceso a la tradición. Por otro lado, las expresiones culturales tradicionales como el Día de Muertos son resultado de procesos creativos intergeneracionales, sociales y comunitarios. Son fluidos, vivos y reflejan la historia, identidad y valores de una comunidad.
Día de Muertos es una manifestación cultural mexicana reconocida por la UNESCO como obra maestra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto significa que se considera una manifestación cultural de carácter público y todos tenemos derecho a practicarla, disfrutarla y compartirla. Por lo tanto, no se puede obtener el derecho exclusivo sobre ella, como lo establece el artículo 12 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en relación con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Paréntesis aburrido. Además de las dos leyes que mencioné, existe un amplio marco normativo que protege el patrimonio cultural en México. A nivel nacional, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 2 establece la base constitucional para la protección de la cultura de los pueblos indígenas. Asimismo, tenemos la Ley Federal de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del 2022, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 2003, la Ley Federal de Derechos de Autor. A nivel internacional, México forma parte de varios convenios que también brindan protección a todas estas expresiones culturales. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, la Convención para salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 y la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales del 2005. Se dice que el patrimonio cultural está vivo porque se recrea constantemente. La tradición no es mera imitación, es innovación y es creación. La creatividad en la tradición surge de la interacción dinámica entre lo colectivo y lo individual. Y aquí es donde la propiedad intelectual entra en tensión. ¿Qué parte de una obra inspirada en una cultura tradicional es legítima? ¿Y cuál es una apropiación indebida? El Día de Muertos no es solo una fecha más en el calendario, es memoria viva, es resistencia y es comunidad, que atraviesa generaciones. Y aunque el derecho Permite proteger obras creativas, marcas y productos, no todo puede ni debe ser registrado, vendido o apropiado. Las tradiciones, como el Día de Muertos, no son propiedad de nadie, porque son patrimonio de todos. Por eso, entender los límites entre propiedad intelectual y patrimonio cultural no es nada más un tema de derecho, es un acto de defensa cultural y de conciencia colectiva. Así que la próxima vez que veas una calaverita en un centro comercial, una película inspirada en nuestras tradiciones o una marca que utiliza el nombre de una fiesta, pregúntate, ¿esto honra o explota? ¿Inspira o se apropia? comparte o se adueña. Gracias por acompañarme en esta reflexión, y si este video te hizo mirar el Día de Muertos desde otra perspectiva, compártelo, coméntalo y sigamos construyendo una ciudadanía que defiende a su cultura con conocimiento, corazón y derecho. ¡Adiós!